Shalom para todos y para todas, bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas, que ponga el Eterno en usted. Shalom. En esta oportunidad que el Eterno nos brinda, vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. Vamos a ver conforme a las Sagradas Escrituras si la Trinidad es un concepto bíblico o no. Hoy en día dentro del cristianismo predomina mucho este concepto. Normalmente se usa la terminología de la Trinidad cuando se habla o cuando se pronuncia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a analizar entonces la historia a ver si es un concepto bíblico o si es un concepto que realmente se origina dentro de un pensamiento o una interpretación teológica incorrecta. Vamos a tratar algunos temas como por ejemplo, ¿son Yeshua y Yahvé el Eterno la misma persona? ¿Es bíblico el concepto de la Trinidad? ¿En qué lugar queda entonces la Ruach HaKodesh, lo que conocemos hoy como Espíritu Santo? ¿De dónde entonces surge la idea de la Trinidad? ¿Qué hay entonces con Mateo capítulo 28 versículo 19 y 1 de Juan capítulo 5 versículo 7? Y por último, vamos a estar hablando brevemente acerca de la Trinidad, idolatría desagradable ante el Eterno. Bien amados, entonces para iniciar, queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y si desea compartirlo, compártalo con sus hermanos, con su familia, con sus amigos y con todos los hermanos de su congregación, para que así todos estemos logrando y alcanzando el conocimiento correcto de la palabra de el Eterno. Dentro del concepto de la Trinidad está implícita la idea de que Yeshua y Yahweh, o el Eterno, como usted le quiera llamar, son la misma persona. Sin embargo, esto es un gran error y es fácilmente comprobado a través de las Sagradas Escrituras. El mismo Shaul, a quien usted conoce como Pablo, hizo esta declaración en la carta a los Corintios. Por ejemplo, Rab Shaul dijo: porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y para quien vivimos, y un solo soberano, Yeshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas, y por medio de quien vivimos también nosotros. 1 de Corintios capítulo 8, desde el versículo 5 al versículo 6. Notemos que Shaul no nos dice meramente que hay un solo Elohim, sino que hace una clara distinción entre el Padre y el Hijo, dando a entender claramente que son dos personas distintas. El mismo Yeshua hizo siempre una distinción clara entre él y su Padre. Veamos algunos ejemplos. Juan capítulo 17 versículo 3 dijo Yeshua: y de esto depende la vida eterna, te conozcan a ti como el único Elohim verdadero, y a Yeshua como el Mashiach que tú has enviado. En Juan capítulo 20 versículo 17 dice la palabra que Yeshua le dijo: suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. Si Yeshua es el Eterno, ¿cómo es que él dice que no ha subido a su Padre? ¿Por qué hace la distinción al decir a mi Padre y Padre de ustedes y a mi Elohim y Elohim de ustedes? Ciertamente entonces podríamos decir que conforme al concepto bíblico son dos personas distintas. En Mateos capítulo 24 versículo 36 dice la palabra, hablando el mismo Yeshua: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si Yeshua es el Eterno, es Dios, el Creador, ¿cómo es posible que el Hijo no sepa cuándo regresará a la tierra? Ciertamente esto no hace sentido bajo el concepto trinitario y solo tiene una explicación lógica. Yeshua es el Hijo de Yahvé, pero no son la misma persona. Solo Yahvé es el único Elohim verdadero y digno de toda adoración. El mismo Yeshua lo reconoció como tal y le rindió homenaje como tal. En Mateo capítulo 11 versículo 25 dice la palabra: en aquel tiempo Yeshua oró y dijo:
Te alabo, oh Padre soberano del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Es aparentemente contradictorio que el mismo Yeshua dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan capítulo 14, versículo 9. Tal pareciera que él mismo está diciendo que es Yahvé. Sin embargo, el próximo verso explica la aparente contradicción. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 4, versículo 10. Yeshua no está diciendo que Él es el Padre, sino que el Padre, es decir, la presencia del Padre, es quien obra a través de Él. Por otro lado, Yeshua también dijo: yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Sin embargo, tampoco esto quiere decir que Él y el Padre son el mismo. De otro modo, yo tendría que decir que mi esposa y yo somos la misma persona, pues las Escrituras dicen que cuando un hombre se une a su mujer, ambos se constituyen en una sola carne, según Génesis capítulo 2, versículo 24. Lo que Yeshua quiso decir es que Él y el Padre actúan en armonía y en acuerdo. De hecho, Yeshua mismo dijo que nosotros seríamos uno junto con ellos. En Juan capítulo 17, versículo 21 dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si la frase yo y mi Padre somos uno significa que ambos son la misma persona, entonces tendríamos que decir que nosotros somos Yeshua y el Eterno, pues somos uno con ellos. ¿Hace esto algún sentido? Verdaderamente no. Sin embargo, cuando entendemos que lo que Yeshua quiso decir es que nosotros actuaríamos en armonía y en acuerdo con ellos de la misma forma en que Yeshua obra en acuerdo y armonía con el Padre, entonces hacen perfecto sentido sus palabras. Segundo punto: ¿en qué lugar queda entonces la Ruach HaKodesh, lo que conocemos hoy en día como el Espíritu Santo? La Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad o el Espíritu Divino, como usted le quiera llamar, no es otra cosa que la manifestación del poder del Padre aquí en la tierra. El Espíritu Santo no es una persona. Desde el principio, el Espíritu Santo se describe en las Sagradas Escrituras como el Espíritu del Eterno, o el Espíritu de Yahvé, o el Espíritu de Dios. Dice en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios, o de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. En Juan capítulo 4, versículo 24, el mismo Yeshua dijo que Yahvé es espíritu, Elohim es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Muchas personas ignoran que la palabra hebrea para espíritu es ruach, y dicha palabra, además de traducirse como espíritu, también se traduce como viento o aliento. Nada más con analizar el significado de la palabra en sí podemos inferir que no se trata de una persona, sino de una manifestación. Un aspecto que ha traído mucha confusión respecto a este asunto de la Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo es el uso de las personificaciones en las Escrituras. Por ejemplo, Shaul dijo en una ocasión: y no entristezcan el Espíritu de Santidad de Elohim, con el cual fueron ustedes sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4, versículo 30. En este verso, aparentemente, se describe a la Ruach HaKodesh como una persona. Sin embargo, al observar claramente, vemos que está hablando de un atributo de Yahvé, la Ruach HaKodesh, que proviene de Yahvé. Por otro lado, el uso de la personificación, o sea, atribuir características de persona a algo que no lo es, en las Escrituras es muy común. Un perfecto ejemplo de esto es la forma en que se describe la sabiduría. En Proverbios 7:4 dice la palabra: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llámala parienta. ¿No clama la sabiduría y da a voz la inteligencia? Proverbio 8:1. Si dijéramos que la Ruach HaKodesh es una persona por la forma en que las Escrituras la describen,
entonces tendríamos que decir lo mismo de la sabiduría, la cual no hace sentido. Es más, tendríamos un gran dilema, pues la escritura nos habla de varios espíritus que reposan sobre Yeshua, los cuales tendríamos que decir que también son personas divinas, pues todos son descritos a través de la escritura utilizando personificaciones. El espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahvé, según Isaías capítulo 11, versículo 2. Ciertamente no hace sentido, como no hace sentido afirmar que la Ruach HaKodesh es una persona. En adición, toda persona importante en las escrituras tiene un nombre propio. El nombre del Creador es Yahvé y el de su Hijo es Yeshua. ¿Cuál es el nombre de la Ruach HaKodesh? Las escrituras no registran nombre propio alguno para ella, pues es el poder de Yahvé mismo. Para culminar esta discusión sobre la Ruach HaKodesh, veamos una interesante visión que tuvo Juan, narrada a través de varios capítulos en Revelaciones. De inmediato estuve en el Espíritu y vi un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Apocalipsis 4:2. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Si examinamos bien los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, veremos que entre todos los seres descritos tenemos a uno que está sentado en el trono, que es el Eterno. Y vemos más tarde a otro semejante a un cordero inmolado, que es Yeshua, que está de pie delante de él. Ahora bien, si Yahvé y Yeshua son lo mismo, ¿cómo es que uno está sentado en el trono y el otro está de pie? Y más aún, ¿dónde está la Ruach HaKodesh en todo esto? Creo que está bastante claro lo que quiero decir. Tercer punto, ¿de dónde entonces surge la idea de la Trinidad? Lamentablemente, luego que todos los discípulos de Yeshua y Shaul murieron, las congregaciones cayeron en apostasía y comenzaron a aceptar y a incorporar creencias paganas dentro de la fe. Esto dio lugar a muchos dogmas erróneos, como lo es en el caso de la Trinidad, pues era común en las religiones paganas la existencia de una Trinidad. Por ejemplo, Júpiter, Juno y Minerva para los romanos, conocido también como la Tríada Capitolina. Durante el primer concilio de Nicea, en el año 325, se ratifica oficialmente la igualdad del Padre y el Hijo como doctrina aceptada por la Iglesia emergente. Posteriormente, durante el primer concilio de Constantinopla, en el año 381, se ratifica como tal la creencia de la Trinidad, la cual fue adoptada por las iglesias católicas y finalmente por la mayoría de las iglesias descendientes de esta hasta nuestros días, en este caso hablando de el protestantismo. Siguiente punto, ¿qué hay entonces con Mateo capítulo 28 versículo 19 y con Primera de Juan capítulo 5 versículo 7? Muchos alegan que los versos antes citados apoyan la idea de la Trinidad. Lo que ellos ignoran es que tales versos no aparecen en los escritos originales y o han sido alterados por la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:8, a conveniencia, veamos. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19. Este verso tiene 2 problemas fundamentales. Primero, según la versión en hebreo del Mateo Shem Tov, este verso no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debe decir en mi nombre, refiriéndose a Yeshua. Por otro lado, si el verso estuviera correcto de esta forma, entonces todos los discípulos desobedecieron a Yeshua, pues el libro de Hechos nos dice que ellos sumergieron en el nombre de Yeshua y no en el nombre de la Trinidad. Vea Hechos capítulo 10 versículo 48 y Hechos capítulo 19 versículo 5. Por lo tanto, la instrucción recibida por los discípulos fue sumergir en el nombre de Yeshua
y no en el nombre de la Trinidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, según 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Este verso sencillamente no existe en los manuscritos más antiguos, por lo cual carece de validez al utilizarlo como defensa del dogma de la Trinidad. Siguiente punto: la Trinidad. Idolatría desagradable ante el Eterno. La Trinidad, como hemos visto, es un concepto antiescritural que tiene sus raíces en el paganismo. El ver a nuestro Creador como una Trinidad va en contra de todo lo que Él es y por consiguiente nos hace incurrir en idolatría, pues estaríamos adorando a dioses ajenos que no son Yahvé. Peor aún, estaríamos atribuyendo a Yahvé una característica comúnmente atribuida a dioses paganos, lo cual es abominable delante de sus ojos. Yo, Yahvé, soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 3. Así ha dicho Yahvé, el Rey de Israel, su Redentor, Yahvé de los ejércitos: yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. Isaías 44, versículo 6. Desechemos toda idolatría y adoremos al único Rey Creador nuestro, que es Yahvé, el Poderoso. En ese día habrá un solo Yahvé, con un solo nombre, según Zacarías capítulo 14, versículo 9. Hasta aquí llegamos con este corto estudio. Deseamos que haya sido de bendición para usted y para todos los demás que deseen escucharlo y aprender juntamente con nosotros. Así es que le recordamos que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like y active la campanita de notificaciones para que esté compartiendo con nosotros el conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que el Eterno le guarde, el Eterno le bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.